Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis de Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo este 5 de enero del 2023 y el tema a debatir es la elección de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego de la polémica sobre el presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza, no fue posible su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinión les merece esta polémica, señor magistrado Pimentel? El gran problema es el cuestionamiento sobre la obtención de su título de licenciatura en Derecho, que este ha sido el gran debate. Y dentro de él hay puntos a destacar que me parece muy importantes. El primero de ellos, pues surge esta factibilidad de que puede haber un plagio en una tesis de licenciatura en Derecho, y eso ya hace cuestionable su llegada. Todos los ministros, conforme al artículo 95 de la Constitución, entre otros requisitos, uno de ellos es que deben gozar de buena reputación. Y cuando alguien no goza de esa buena reputación, pues sería imposible que presidiera un órgano de tanta trascendencia como lo es la Suprema Corte. El segundo aspecto es que si esto surge el 20 de diciembre, propiamente se da a conocer a través de Latinos, el 24 de diciembre la ministra, precisamente en un acto defensivo, acude a la fiscalía y denuncia el hecho. Y ella dice, no, es que a la que lo plagiaron fue a mí. Es decir, 4 días después lo da a conocer. Pero el 30 de diciembre, 6 días después, la Fiscalía determina la prescripción de la acción persecutoria en una determinación de no ejercicio. Históricamente creo que nunca en la vida se ha visto una carpeta de investigación que se presente y 6 días después ya tenga una determinación al particular. Esto me parece, es un cumplimiento exactísimo al artículo 17 constitucional. Creo que la Fiscalía nunca lo había hecho como en esta ocasión, ¿no? Y bueno, esto demuestra de momento que sí es posible que una gente con trayectoria judicial arribe como presidenta de la Suprema Corte, y más la primera mujer. Pero esto no remedia el problema de la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un defecto estructural. La escuela historicista del derecho entiende que hay una interpretación metaconstitucional de las facultades del presidente de la República para proponer la designación de los ministros y ministras de la Corte, o las y los ministros. Y la escuela constitucionalista establece, no sin razón, que es el diseño constitucional que tenemos, que ahí está el problema del hiperpresidencialismo y que obviamente a la hora de designar, pues afecta la independencia del Poder Judicial. También se debate mucho en la reforma del Poder Judicial el por qué el Senado tiene que designar. Si puede ser un grupo de hombres y mujeres probos, de reconocida capacidad y trayectoria judicial y académica, los que bien pueden elegir a esas personas en un examen abierto, público, televisado, de oposición. Creo que esa es la asignatura pendiente. Por hoy parece que el problema de la designación está superado. En apariencia hay una garantía de independencia del Poder Judicial, pero eso no está remediado en la estructura del poder. Y creo que esto es lo que arroja como una lección esta polémica entre la famosa tesis plagiada y la designación de la nueva presidenta de la Suprema Corte. En contraste, fue designada la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, ¿qué se espera para nuestro máximo tribunal constitucional en México? Antes, para nosotros, el hablar de la Suprema Corte de Justicia era una cosa seria. El tener a nuestro alcance como abogados una tesis jurisprudencial o una ejecutoria era lo máximo, era lo máximo. Y últimamente, bueno, se han enredado varias situaciones de la
de actuaciones de la Suprema Corte de Justicia en la política que dan mucho que decir. Desgraciadamente, yo digo desgraciadamente porque esto no se ha podido corregir, el hecho de que los ministros sigan siendo propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por el Senado. Se ha relajado tanto la responsabilidad en la administración de justicia de nuestro máximo órgano de justicia, que pues el propio presidente de la República lo ha dicho: te nombré para que vayas allá y apoyes las iniciativas, las controversias que se tengan por parte del Poder Ejecutivo, no para que me estés causando problemas ahí. Que bueno, ella ha sostenido su voto particular negativas para aprobar ciertas iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo. Y las que se han analizado, tiene la razón ella. Dice, esto no procede por esta situación, esto, y lo advierte de manera eminentemente jurídica, con unos argumentos muy especiales. Lo que quiere decir, nos ha venido dando a saber que si esta es una persona preparada y que le interesa. Una de las asesorías que Olga Sánchez Cordero dio, yo creo que como de los aportes más importantes al incorporarse a la 4T, fue el decretismo. Vamos a decretar que todo lo que haga el gobierno federal es de seguridad nacional, en automático no procede el amparo ni la suspensión, pero en lo que la Corte lo resuelve, pues hay carta abierta para actos consumados, y si lo llega a resolver, de los 11 ministros basta con que se tengan cuando menos 3 en contra, para que no haya mayoría calificada en algunas decisiones. Y va a quedar muy mal papel la UNAM si no hace algo contra una circunstancia que seguramente se ha replicado en cientos de ocasiones y que había pasado desapercibido por la UNAM. Entonces, si la UNAM no pone cartas en el asunto, el gran prestigio que ha sostenido como la universidad más importante de América Latina se va a desquebrajar. O sea, no puede ser que la máxima casa de estudios de México permita la titulación de personas con tesis que son plagiadas, y que además esto se ha replicado en muchísimos casos. La propia Suprema Corte de Justicia tiene un código de ética que es el que rige a todos los servidores públicos. ¿Cómo voy a funcionar en el máximo tribunal cuando no cumplo con un principio que se le exige a todos los demás, que es precisamente la ética? En ese concepto me parece que si ya de por sí entraba un tanto dudosa en su designación, porque su esposo es el empresario preferido del sistema del Poder Ejecutivo, y el segundo aspecto, porque la gran mayoría de sus votos han sido tendientes precisamente a proteger eso, pues ahora todavía más. Y si a esto le agregamos que el propio presidente de la República de manera expresa dijo, de 4 ministros que he nombrado, solamente dos están respetando todos los programas que tenemos, que es Yasmín y Loreta. Dijo, los otros 2 nos han traicionado en diversos aspectos. Bueno, ya cuando el presidente se pronuncia a decir que lo están apoyando, favoreciendo, ya no se está dentro de un principio de neutralidad o de constitucionalidad. Creo que eso es insuficiente. Lo que hay que hacer es destinarle más recursos a la Suprema Corte para que ellos terminen con el rezago y establezcan lo que ahora se llama precedentes, que me parece una evolución sobre las jurisprudencias, porque esto es lo que trajo también la reforma de 2020, de que basta una sola debidamente ponderada para que sea obligatoria, no solo para el Poder Judicial Federal, sino a los estados. Creo que no deben de perder de vista los señores ministros, las ministras, de que no solo son jueces que están para velar por la Constitución, sino por los tratados internacionales que forman parte de la misma Constitución, porque así lo establece el 133 de la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, ¿no? ¿Qué tal, queridas y queridos cibernautas? Muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, le damos la más cordial de las bienvenidas, precisamente con un tema muy interesante, un
prácticamente tópico que ha dado la vuelta en los reflectores del estado de Veracruz, y me refiero al tema de la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para dar pie a un nuevo tribunal denominado TRIJAEP. ¿Usted sabe qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contexto que gira precisamente en torno a esta circunstancia? Bueno, pues las y los invitamos a que se queden con nosotros con este programa de lujo, Noche de Debate, análisis a fondo siempre con los temas de mayor actualidad, con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Ya el próximo 1 de febrero parecería prácticamente ineludible que entrará en funciones el nuevo tribunal, el famoso TRIJAEP, y por supuesto los recientemente nombrados magistrados, y esta aparente suspensión del Poder Judicial parece que no hizo ninguna función de detener la entrada en vigor de este nuevo tribunal, pero al mismo tiempo hay una lectura política. ¿Qué opinión te merece este tema, estimado doctor? Muchas gracias. Efectivamente, mi querido doctor, porque sin duda la lectura debe ser pues tanto política, como bien mencionas, jurídica, y principalmente porque pues en nuestro país, y no es la excepción la entidad, pues siempre ha existido una clara diferencia entre ellos. Y esto es evidente porque sin duda, pues en este caso las declaraciones, ¿no? La mediatización del tema, pues obedece a un tema evidentemente político. Y a un tema evidentemente político que demuestra una confrontación de declaraciones, ¿no? Una confrontación de declaraciones precisamente entre lo que es el presidente propiamente de la Junta de Coordinación Política, la presidenta de la mesa directiva también del Congreso Estatal, con algunos actores políticos, ¿no? Recientemente, pues el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD y el presidente del Partido Acción Nacional. Lo cierto es que no se cuenta en este caso con una carta de desistimiento, sino únicamente se cuenta con con renuncias, ¿no? Uh-huh. Renuncias que evidentemente no se han presentado, habían tomado previamente posesión, 6 de ellos, ¿no? Los 3 del Pleno, en este caso gente conocida, que es importante señalarlo, como nosotros habíamos previsto, no solamente gente conocida, sino gente con experiencia jurídica. Es importante señalar que han sido o directores jurídicos de dependencias, o bien han sido han sido algunos de ellos, directores del Poder Legislativo, ¿no? Quien se presume que va a ser la presidenta, y en el caso de uno de ellos, un ex magistrado, ¿no? Entonces, sin duda, pues como nosotros no solamente lo comentamos, sino más bien como analistas lo pedimos, está entrando gente con capacidad, ¿no? Gente con conocimiento, que sin duda pues es fundamental en esta área, y bueno, en este tribunal que está sufriendo una reingeniería. En México, se crea el TEJAP, pues aquí en Veracruz, y obviamente al crearse el TEJAP con 4 magistraturas, pues el gobernante en turno presenta las propuestas de quienes van a integrar ese tribunal, y obviamente y lógicamente pues son 4 personajes cercanos al entonces gobernador, como en su tiempo, pues cuando envían magistrados, cualquier gobernador que ustedes me digan, y ahora mismo el gobernador en funciones en Veracruz, él propone magistrados, pues lógicamente afines, cercanos, exfuncionarios, colaboradores o quienes, militan en el mismo partido o son correligionarios. Entonces, eso pasó entonces, y eso es parte de los temas que creo que quedó en el trasfondo, en esta parte ya política y no jurídica, del por qué decidieron desaparecer al TEJAP. El argumento central era que estaba plagado, así lo dijeron, y cito al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, que ahí era un reducto, un refugio de yunistas, así lo dijo, y que pues ya aparte de eso no cumplía con los propósitos de combatir la corrupción, el TEJAP, que cargaba un rezago muy importante, que se había dilatado en tramitar todos los asuntos que tenía a su cargo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es su antecesor, y que por esa razón ya había que cesar, había que acabar con este tribunal, crear uno nuevo con más salas, algunas salas regionales, ampliar de 4 a 6 el número de magistrados y obviamente y lógicamente pues ahí acomodar a personajes, abogados y personalidades cercanas, afines y propuestas por el gobernador Cuitlahua García Jiménez, lo cual de suyo no es malo, es parte de lo que hace cada titular del Ejecutivo en el momento que le toca hacer nombramientos, presentarle al Congreso nombramientos. Y estos nuevos magistrados, los magistrados, por llamarlos de alguna manera,
cuitlahuistas, digámoslo así, pues ellos no se esperaron a que esto se desahogara y rápido se apersonan en las instalaciones del TEJAP y toman decisiones, acuerdan suspender los plazos para tramitar asuntos, los llevan hasta el 1 de febrero, todo muy bien, y resulta que se hace pública esta resolución de la Corte que les otorga la suspensión y hace que estos magistrados nuevos pues se quedaron con los dedos en la puerta, en el aire, pues son inválidas las decisiones que ya tomaron de nombrar una presidenta, de ampliar los plazos y demás, y ya esto lo mete en una complicación de manera tal que hoy creo que los más afectados por esta circunstancia, desde luego, son los felices nuevos magistrados que ya estaban esperando ya despachar, pero son los justiciables. O sea, ¿qué va a pasar con todos los asuntos, los trámites que ahí se estaban resolviendo en el Tribunal de Justicia Administrativa y que quedaron ya en suspenso, ¿no? Con todo lo que esto implica, en lo que aquí estamos, y regreso a la parte política, en un tema netamente político, quitar magistrados que yo no puse, que no me gustan, porque eran del anterior gobernante, al que yo combato, en muchos terrenos y en muchos sentidos, y poner magistrados a modo. ¿Qué va a pasar? O el destino jurídico de esto, que aún si esa controversia se gana, ya va a ser un acto de imposible reparación. Para cuando esa controversia se gane, ya el nuevo tribunal habrá sesionado, habrá dictaminado resoluciones y sentencias, habrá establecido sus alcances, ya hubo 3 renuncias de magistrados, y quien subsiste con la controversia pues difícilmente va a poder tener un tribunal para él solo, porque es un tribunal colegiado. Luego entonces, ya desde una óptica jurídica, la expectativa de esa controversia está casi destinada a no tener ningún resultado. Por eso vemos que la decisión de incorporar ya en funciones este tribunal el 1 de febrero prácticamente es ineludible. Pues prácticamente está... Cada gobierno que llega pone sus propias piezas de ajedrez y cambian fiscales, cambian titulares del IBAE, como lo mencionaba Emilio, cambian presidentes de poderes, como en este caso el Poder Judicial. Entonces prácticamente esa es la dinámica que vemos en este contexto político. La autonomía en realidad es una falacia. ¿Qué opinión te merece, Miguel? Okay. ¿Por qué era necesaria la descentralización? Bueno, porque referíamos la importancia de estas 3 salas regionales que se están formando, precisamente para darle una mayor celeridad o una mayor atención a los asuntos, que bueno, algunos abogados lo cuestionan. Eso por un lado pues sí era digno de generar este rediseño institucional. Y otro punto importante también, bueno, pues en este caso no solamente la atención que se le tiene que dar a los asuntos, ¿no? Como nosotros observamos, es evidente, y en la propia exposición de motivos se señala, pues que hay un rezago que no era de 2 años, ¿no? Sino un rezago superior, incluso desde cuando se creó este tribunal. Un punto muy importante, como se ha dicho, estamos en el 5º año de gobierno, y bien, si esta reingeniería, ¿no?, institucional tiene pues efectividad, pues vamos a observar un acierto, ¿no?, un legado propiamente de la presente administración en materia de combate a la corrupción, que precisamente es el objetivo principal de este tribunal. Como tú bien mencionabas, ¿no? Primero, pues la relación que existe con la ciudadanía y, por supuesto, los temas que tienen que ver con las responsabilidades administrativas, que están designando, en este caso, a una magistrada especializada en esos asuntos. Y bueno, es muy importante dar el beneficio de la duda. Mencionamos en la ocasión anterior tanto a los miembros del propio tribunal, como también a la función y a la estructura que puedan, en este caso, desempeñar. Y ya que recordabas la creación del que es el sistema anticorrupción, del cual forma parte el TEJAP, y esta mesa del Comité Coordinador donde se sientan los titulares de instituciones responsables de la prevención, la vigilancia, la transparencia, la sanción, la fiscalización de recursos públicos, y para que toda esta suma de esfuerzos institucionales avance para realmente combatir la corrupción y la impunidad. Pero este comité coordinador es presidido de acuerdo a la ley 348 del sistema estatal anticorrupción, por lo menos en Veracruz, y a nivel federal por la ley nacional. La preside un grupo de ciudadanos que ahí participan, el Comité de Participación Ciudadana. Uno de ellos anualmente tiene que presidir la mesa y es el que coordina, digamos, todos los trabajos que ahí se hacen,
Y déjame decirte que en este momento, y por lo menos desde hace varios meses, no hay un titular de las mesas del Comité Coordinador, no hay Comité de Participación Ciudadana, porque así lo decidieron en el seno del propio sistema, lo planteó así la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano auxiliar para que funcione el sistema, que ya no se renovaban contratos, que los ciudadanos sobraban y van por fuera, ya no hay. Siguen sesionando, levantan actas, ahí se sientan todos eso, el presidente del TEJAB, la del IBAI, la Contralora, la fiscal anticorrupción, etcétera, etcétera. En franca violación a la norma. Sí, se está violando la norma, es una simulación lo que se está haciendo en materia del sistema anticorrupción. Pero también hay que verlo a nivel federal. El propio presidente de México, López Obrador, igual él trae su esquema, sus estilos, sus formas de cómo avanzar en la materia, y lo hace a través de la Secretaría de la Función Pública. Tiene otros mecanismos, no cree en el Sistema Nacional Anticorrupción, y por ende pues eso lo trasladas aquí al Estado veracruzano. Entonces pues aquí tampoco creen en el Sistema Estatal Anticorrupción. Por tanto, pues estas sesiones sirven para dos cosas. Estas actas se levantan, no tienen ningún valor porque no hay un ciudadano que preside el sistema, y por ende esto del TEJAB, que lo que decía Diego, me parece que esa es la esencia, que todos quisiéramos, el rediseño de instituciones para que sean más eficaces, para que cumplan mejor las funciones y los fines y beneficien a los ciudadanos veracruzanos en este caso. Pues son bienvenidos, pues hombre, de eso se trata. Son factores políticos para acomodar a los de casa, pues. Y me preguntas, ¿hay autonomía? ¿Se combate realmente la corrupción? La respuesta sí, tajante en mi experiencia, que me tocó presidir el sistema anticorrupción en el Estado de Veracruz, es que no. Que exista un acceso a la justicia administrativa pronta, completa e imparcial, como lo expresa la Constitución, pero sobre todo que los procedimientos relativos a las faltas graves cometidas por servidoras y servidores públicos en verdad no queden impunes. El tema a debate de esta noche es la nueva ley antitabaco en México. ¿En qué consiste la llamada ley antitabaco que recientemente fue publicada y qué efectos tiene? Se tardó un poquito esta ley, pero afortunadamente creo que senadores y diputados han reflexionado sobre este tema, y la ley del 2008 la han acondicionado y la han aumentado en beneficio de la población. La ley que data, como dijo el doctor Evelio, desde el 2008 es la ley del control del tabaco, y lo que se acaba de aprobar es la reforma al reglamento que controla el consumo del tabaco. A eso nos referimos con la reciente reforma de diciembre recientemente, y tiene efectos en toda la República Mexicana. Por eso es importante destacar que no solo a nivel federal tiene restricciones importantes, sino que en todas las entidades de la República tiene aplicación en virtud de ser, como está combatiendo el consumo y la venta del tabaco, por eso se le llama la ley antitabaco, pero el contexto real es que es el reglamento a esa ley, doctor. Esa ley. Y obviamente a las grandes empresas y consorcios tabacaleros no les ha parecido la idea, porque el campo de acción de los fumadores ahora será tan limitado que prácticamente estarán construidos a su casa para poderlo consumir, y en espacios prácticamente alejados de cualquier tipo de zona urbana donde no se percaten de las circunstancias. ¿Cuáles son los efectos? Estamos hablando que esta reforma al reglamento plantea multas que pueden ir desde los de 600 pesos hasta los 3,000 o 6,000 pesos para personas. Bueno, de entrada ya los expertos han pronunciado que un amparo contra esta normatividad sería muy poco probable que tuviera éxito, bajo el argumento de que se está priorizando la salud pública por sobre el interés comercial de las empresas. Porque es un tema en que una norma nos indica tanto a empresas, tanto a instalaciones, tanto a servicios, que debemos estar pendientes y, en resumen, ser acusones, doctor. Es decir, tenemos que ir con el chisme y decir tal persona está fumando, y ahí se genera el procedimiento que sin duda es muy complicado de dar seguimiento, porque, como dice el doctor Vázquez Azuara, en el momento que alguien diga, tú estás fumando, a ver, dame tus datos, en ese momento se desaparece la persona, pero ya se está generando la conciencia y un posible cambio de conducta
aunque es un hecho que todas las restricciones que se han sumado a la normatividad no han asegurado la disminución del consumo del tabaco. Parece ser, según estaba yo leyendo el reglamento, de que el gobierno federal va a capacitar inspectores para poder sancionar a las personas que estén fumando en lugares prohibidos. La Secretaría de Salud es exclusivamente en promoción de la salud. Existían cigarros hasta de 25 centavos. Ah, sí. Los Carmelita. Los Carmelita y los Carmelita, Tigres. los alas extra, los dorados, los verdes, los azules, y de ahí iba subiendo la calidad del tabaco y obviamente el costo del tabaco. Yo recuerdo que en aquel tiempo comercial el cigarro más caro era el Raleigh. Y era un lujo traer Y después una del Raleigh, cajetilla de Raleigh. sí, sí, mucho lujo, y después pues ya venían los cigarros de importación como el Mapleton, el cubano, en fin, una serie más caros obviamente. Claro. Pero a fin de cuentas, el tabaco, sea el precio que sea, te va a dar la enfermedad a como dé lugar. De la misma manera. De la misma manera. ¿Ya pensó el gobierno en sustituir por otra industria? La Porque, cadena sí, productiva, ¿no? La cadena, es correcto, porque la no cadena. puede dejarlos, ya te cruzas de brazos y a pedir limosna o qué. Sí, claro, porque está la otra cara de la moneda. La industria tabacalera también le da alimento Sí. a muchos con esta cadena que acertadamente refiere el doctor Sánchez Vigil, toda esta cadena de producción que va desde quienes se encuentran en el campo. Desde una óptica general, se podría sostener que esta nueva ley beneficiará a la salud pública y ayudará a reducir los índices de fumadores. Yo pienso que sí, nada más que es una tarea muy puntual, porque nos involucra a todos los ciudadanos, a todos nos involucra, y esta ley quizás a mediano o a largo plazo pueda funcionar y tengamos un parteaguas para otro tipo de programas como la desnutrición, como el cáncer, porque según el reglamento de tabaquismo, supuestamente las multas que sean aplicadas a los ciudadanos que violen esta ley va directa a la Secretaría de Salud para que se fortalezcan los programas de hospitalarios para los pacientes con problemas de cáncer de tabaco o de otro tipo de enfermedades respiratorias provocadas por el tabaquismo. Primero, el derecho a la salud, y el segundo, el derecho a la persona de decidir si va a fumar o no va a fumar. Sobre esa balanza hay que preponderar el derecho que más beneficia, sobre todo a la generalidad de la población. Definitivamente podemos pensar que se restringe de un modo general únicamente a poder fumar en casa. Sin embargo, en casa también hay fumadores pasivos, que el fumador les causa daño, y en ese sentido que los fumadores pudieran convencerse a sí mismos que no solo se están dañando a ellos, porque pueden decir, bueno, yo estoy fumando, ¿no? Déjenme a mí con mi vida, yo fumo, pero de verdad no, no es eso, ¿sale? Y en ese sentido yo considero que este reglamento ayuda, no logra el 100% de su objetivo, pero sin duda desde el punto de vista jurídico está el bien tutelado de la salud pública, del derecho a la salud de los que no fumamos, yo me incluyo, y deja a un lado el derecho de la persona a decidir que quiere fumar y hacer con su salud lo que él determine. Así que les agradecemos por la gentileza de su sintonía y queremos comentarles que el tema de esta noche es sin duda un tema que ha ocupado los reflectores de la opinión pública, pero también que ha causado escozor al interior de la propia máxima casa de estudios de nuestro país. Me refiero al tema precisamente del plagio de la tesis de Yasmín Esquivel y la decisión que ha tomado el rector Graue de esta máxima casa de estudios en México, donde prácticamente estaremos analizando cuáles son los alcances de su discurso, pero sobre todo los alcances de las acciones que futuramente deberán tomarse respecto a este tan lamentable suceso en la historia de la UNAM.
Mi querido doctor Raúl Pimentel Murrieta, en este orden de ideas, ¿qué opinión le merece la postura del rector de la UNAM y sobre todo que jurídicamente, qué se visualiza? Porque ya se escuchó en medios de comunicación que le darán su derecho de audiencia para precisamente que pueda manifestar y controvertir lo que a sus intereses convenga. ¿Qué opinión le merece, mi doctor? Bien, hasta ahí ya nos está diciendo que es una verdad absoluta la existencia de un plagio. Ya nos está señalando que la ministra tomó una tesis de otra persona para el efecto de hacer la suya y obtener la licenciatura en Derecho. También ya nos está diciendo que ya hubo una sanción para la directora, que ya fue cesada. Y luego de que nos afirma todo esto, nos dice, pero no hay forma jurídicamente de que la institución la pueda sancionar. Y luego abunda más allá y dice, pero habrá que darle garantía de audiencia, esto se pasa al comité de ética, para que el comité de ética, previa garantía de audiencia, previa recepción de pruebas, determine lo conducente y de considerar que hay alguna responsabilidad, dice, se pueda pasar a la Comisión de Honor y Justicia para que emita la resolución correspondiente. Pues esto es lo que nos crea una confusión. Dice, bueno, y entonces, ¿para qué aperturas un procedimiento? ¿Para qué le das garantía de audiencia? ¿Para qué celebras toda una serie de actos procedimentales y hablas de tribunales universitarios si ya de antemano dijiste que no existe sanciones? Es decir, se vuelve un absurdo decir, no tenemos mecanismos para sancionarla, pero sí vamos a seguir todo un procedimiento. Si lo vemos desde el punto de vista político, pues desde ahí está trastocado y creo que es un asunto bastante difícil, porque si se tratara de otra persona que no fuera ministro de la Suprema Corte, que no estuviera dentro de o ocupando un cargo tan importante, ya lo hubieran resuelto. Así. Y lo hubiera resuelto la propia universidad. La propia UNAM. No, sin darle mayores vueltas. Yo no creo, y creo que tal vez ustedes coincidan conmigo, que apenas ahora se dio cuenta la ministra de que plagió ese trabajo, esa tesis. Y decimos, en caso mío, plagio, porque ya fue declarado así por la universidad. Y ahora, tal vez para quitarse el peso de encima, dice, ahora sí le vamos a formar y la vamos a llevar a la Comisión de Honor y Justicia y le vamos a dar el derecho de audiencia. Pero cuando todo ya está demostrado y cuando ya está una persona fuera de la universidad, porque le demostraron que efectivamente fue plagiado ese documento, la tesis, la señora esta dice que se va a defender lo que todo puede hacer. Pero muy lejos, por eso decía yo que tiene varios ángulos, muy lejos del ángulo jurídico, que pueda tener varios recovecos, porque así nos lo permita nuestras leyes, la Constitución, la Ley de Amparo, etcétera. Doctora Suara, lo que aquí se está jugando es la cuestión moral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay un error que tú faltaste a la verdad. ¿Y cómo podemos tener a una ministra en la Suprema Corte con falta de probidad, con falta de honestidad, con falta de responsabilidad? Está en entredicho el nombre del máximo tribunal constitucional de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y está en entredicho el nombre de nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Nacional Autónoma de México. Si la UNAM no toma cartas en el asunto y genera una sanción proporcional a la gravedad de la circunstancia, quedará muy mal como máxima casa de estudios. Y si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sostiene a una ministra que faltó a la probidad y a la honradez, también dejará muy mal parada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, un hecho incontrovertido es que la tesis es plagiada. Aquí ya tendríamos otro problema, ya no se goza de buena reputación aquel que plagia una tesis. Entonces a mí me parece que ese cuestionamiento social debería traer como consecuencia que la ministra reflexionara al particular y dijera, ¿para qué vamos a estar exponiéndonos a todos estos aspectos? Y simplemente bajo el mecanismo de defensa de decir, pues es que la UNAM no tiene ninguna disposición legal, en el derecho penal ya todo está prescrito.
porque finalmente la sociedad deja de tener la credibilidad en los servidores públicos. Dice, bueno, pues dice que tiene ahí su cédula y su título, pero ¿cómo sé que el mismo es válido? Está dañando a la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene 132 licenciaturas. De esas 132, pues ¿cuántos plagios pudieran existir? Y en este momento, si yo estuviera en el último semestre, diría, pues copio la tesis del doctor Vito Lozano. Total, ya sé que no hay ninguna ley, y cuando hagan la ley yo ya lo presenté, y en consecuencia no me lo pueden aplicar con efectos retroactivos. O sea, apertura a una serie de situaciones que cuestionan a la UNAM, pierde su credibilidad, pierde su trascendencia y su reconocimiento de 112 años de prestigio por un acto en el cual pues simplemente la persona debería decir, entiendo que está cuestionado, simplemente me separo y que se resuelva mi asunto. Y una vez que se resuelva, veremos qué hacemos, ¿no? Y en esta ocasión quiero comentarles que el tema del momento para Veracruz y por supuesto también para la visión nacional lo representa la llamada Ley Nale y la inconstitucionalidad que ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema de esta noche, la inconstitucionalidad de la llamada Ley Nale en Veracruz. ¿Fue correcta la apreciación de la Corte? En realidad hizo un análisis de constitucionalidad. Nuevamente los legisladores veracruzanos hacen gala de un desconocimiento constitucional. ¿Qué opinión le merece este fallo de la Suprema Corte? Rocío Nale manifiesta en alguna ocasión su interés de participar como candidata a gobernadora. En ese concepto, estamos remitiéndonos al año 2016, ella hace una consulta para decir si puede participar o no, en atención a que ella tenía 30 años de residencia en Veracruz. Finalmente, el Tribunal Electoral avala esa solicitud de ella y dice que sí tiene la factibilidad de participar y considerarse veracruzana con motivo de residencia. Viene otra fase en la cual se vuelve a mencionar que ella va a participar y se hace un evento en el World Trade Center en el cual se convoca a un sinnúmero de presidentes municipales y a una sociedad en general y se habla de un posible destape de ella. Coincidentemente, días después, el Congreso decide reformar el artículo 11 de la Constitución, que por eso se denomina Ley Nale, por la vinculación que existió entre un acto y otro, y comete una serie de errores. El primero de ellos es que mandan una iniciativa. Esa iniciativa al día siguiente ya está aprobada, ya se hace el dictamen y se convoca a una sesión extraordinaria. Es decir, demasiado rápido para un congreso. Los congresos normalmente tienen un retardo, una fase de estudio. Sin embargo, en un día lo presentan y al día siguiente están elaborando el dictamen. Bien, en ese artículo 11 nos decía que los veracruzanos serían aquellos que hubiesen nacido en la entidad veracruzana. No teníamos ningún problema, estaba hablando de la natividad del veracruzano. Le adhieren una segunda fracción y dentro de ella dice que también tendrán el carácter de veracruzanos los que tengan hijos veracruzanos o los que tengan más de 5 años de residencia en el lugar. Por lo tanto, dice, permitirle que lo haga de esa manera implicaría que pues al rato puedan modificar otra vez la ley y decir, bueno, pues el que tenga nietos nacidos en Veracruz o el que tenga bisnietos nacidos en Veracruz, y entonces busque cualquier mecanismo para volverlos veracruzanos. Y ahora, como bien comenta, doctor, el punto álgido será, si es que Rocío Nale no quiere quedar fuera de la contienda, acreditar su residencia por más de 5 años, cosa que es difícil porque tenemos el antecedente próximo inmediato de los Yunes en Veracruz, donde actualmente se encuentra como presidenta municipal Pati Lobeira y que su esposo fuera descartado como candidato precisamente por no acreditar la residencia de esos 5 años. Y el Estado de Derecho precisamente está representado por el conjunto de normas jurídicas emitidas por los órganos legislativos, en este caso el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Como que se apunta a que queremos ser más papistas que el Papa, ¿no? Es decir, tengo una constitución arriba, tengo una Corte de Justicia arriba, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo eso pareciera que no importa. Yo acá soy el que manda en la entidad
y yo voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera, y para eso tengo el Congreso del Estado. Si en un momento dado esto nace mal, obviamente va a terminar mal. ¿Por qué mal? Reformar una constitución local necesita la aprobación de todos los ayuntamientos. No se da. En segunda, reformar un artículo constitucional del Estado contradictorio a la Constitución General de la República, pues nunca va a ser procedente ni pertinente, y al contrario nos exhibimos como ignorantes del derecho. ¿Por qué? Porque si el artículo 16 quedó enfatizado, determinado, de que solamente puede ser gobernador de una entidad federativa una persona que, aunque no haya nacido en el Estado, debe tener 5 años de residencia, pues eso es. Siempre nos dijeron, cuando llevamos derecho constitucional, hay una Constitución General de la República, y abajo van a estar todas las constituciones de las entidades, y le dicen a los poderes legislativos de los estados: tú puedes legislar y emitir las leyes que quieras, siempre y cuando no rebasen los principios constitucionales ya que se tienen que respetar a nivel nacional. Es decir, por algo se le puso la Carta Magna. Escuchan voces de que todavía hay ese famoso ius pataleum, esas patadas de ahogado. ¿Esto es posible? No, definitivamente no. En primer término, porque el órgano supremo para resolver este tipo de contiendas, pues es la Suprema Corte. Y la Suprema Corte en pleno, en este caso los 11 ministros, son los que celebran la sesión, analizan si una ley se apega o no a la Constitución y determinan lo procedente. En este caso estamos hablando de un conflicto de 2 constituciones, la Constitución Política Veracruzana con la Constitución Política General de la República. En el aspecto general, el Congreso ya no tiene ningún mecanismo para impugnar esa resolución. Es una decisión definitiva elaborada por los 11 ministros de la Corte, y automáticamente contra eso no existe ningún recurso ni medio de impugnación al particular. Y quisiera aclarar también, por la duda que puedan tener los televidentes, los escuchas, es el hecho de que hay 3 votos opositores, es decir, hubo 8 que votaron a favor y 3 en contra. Pareciera, podríamos decir que esos 3 de alguna manera avalaban al Congreso local, mas no es así. Esos 3 tampoco están de acuerdo. Lo que ellos están diciendo es que su voto es en contra porque consideran que la reforma al artículo 11 es un derecho de los veracruzanos, nada más para decir quiénes tienen derecho a ser veracruzanos, pero que no impacta en el artículo 43 para ser gobernadores. Ellos lo que señalan es que para ellos hay una diferencia. Dicen, en el 11 está tratando los veracruzanos, los avecindados y los ciudadanos. Son 3 hipótesis. Dice, y el 43 es otra cosa, el 43 está hablando de gobernadores. Dice, por lo tanto, Veracruz tiene derecho a decir quiénes son veracruzanos, pero no quiere decir que al decirlo en el 11 automáticamente impacte en el 43 y que tenga que ver con los gobernadores. No es el Congreso el que se está exhibiendo nada más, nos está exhibiendo a nosotros, para que veas, porque tú que elegiste a Vito, tú que dijiste que fuera diputado Vito, ya está, tan ignorante eres tú como él. Por eso hemos venido insistiendo de alguna forma que se haga la reforma a nuestra Constitución General de la República, para que ya se establezcan requisitos esenciales para ser diputado. Por ahí hemos ya platicado con 2 o 3 diputados y les dijimos que propongan la iniciativa de reformar nuestra Constitución para que ya le quiten eso. Nada más necesita saber leer y escribir. Claro. ¿Cómo se ha, pues ahora sí, potencializado la ignorancia? Que vaya a ver el pleito, que lo tiene que ver políticamente el propio partido que hoy está proponiendo y defendiendo a la licenciada Rocío Nale, porque dentro de su propio seno tiene candidatos excelentes, tiene personas excelentes, y por qué insistir en algo que no vaya a proceder y que después eso pueda traer ciertos disturbios
para los veracruzanos. El tema a debate es la posible salida de México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, criticó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la figura del arraigo y de la prisión preventiva. Afirmó que con dicha determinación le falta el respeto al Estado mexicano. ¿Qué opinión les merece esto? Señor magistrado, ¿cuál sería su punto de vista, su opinión al respecto? Lo que tendría que hacer es hacer un estudio minucioso de este acto antes de pronunciarse de esa forma. Pero entenderíamos también que sus actividades de él generalmente han sido de naturaleza política y no jurídica. Y bajo esta situación, el decir que es un despropósito de la Corte Interamericana, pues es un error muy tangible por distintas razones. La primera de ellas es que México aceptó adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos Interamericana desde hace 40 años. Es decir, es un acto en el cual nos hemos sometido y parte de nuestra potestad y soberanía le hemos sometido precisamente al respeto de los derechos humanos universales. No es el primer caso, son muchos y siempre los hemos adoptado y hemos reconocido los errores en que incurre. Ni siquiera es el Estado mexicano, fue la policía y algunos órganos que fueron los que privaron de la libertad a las personas. Pero finalmente, como esto va a impactar en el hecho de una prisión preventiva oficiosa que tenemos, realmente lo que genera no es el cumplimiento de la sentencia, sino en los resultados que podrán darse en toda otra serie de procesos al modificar la ley. Y eso genera el que diga, pues no la podemos cumplir. No hemos logrado caminar hacia adelante con nuestro nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. ¿Cuál es la verdadera realidad jurídica? La verdadera realidad jurídica es que a ninguno, y nos dice muy claro el artículo 16 constitucional, en correlación con el artículo 14 de la Constitución mexicana, que una persona para ser molestada, principalmente en su libertad, debe de estarse acatando lo que dispone claramente al respecto la Constitución General de la República, como es respetar el debido proceso que nos establece el artículo 14 constitucional y respetar el artículo 16, porque son actos de molestia de carácter irreversible, como estos que se ejemplificaron hace un momento. Creo que a nadie le gustaría, ni mucho menos le deseamos, que esté privado de su libertad 80 días para después decirle, fíjate que pues hoy no se te comprobó nada, no hay nada que te esté creando una situación de responsabilidad penal y por lo tanto vete, que te vaya bien. Muchas gracias. ¿Y qué pasó con los 80 días que estuvo suspendido de su libertad? Se sabe que México podría salir de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero si esto llegase a ocurrir, ¿qué consecuencia traería para nuestro país, para México? Desde el momento en que México ratifica la convención, desde el momento en que se somete voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde el momento en que reformó la Constitución el 6 y 10 de junio de 2011, específicamente el 10 de junio de 2011, para incorporar un capítulo primero modificado y un artículo primero para establecer claramente que los derechos humanos se deben priorizar bajo todo esquema, ponderando ya sea el orden internacional, nacional o cualquier otro orden, un principio pro homine. Desde ese momento, las convenciones forman parte de nuestra Constitución y desde ese momento hay que respetarlas en todo momento. Luego entonces, argumentar que extinguir estas figuras vulneraría la soberanía de nuestro país es un argumento que no tiene cabida bajo ninguna óptica. Pero si no salimos, lo único que vamos a hacer es destinar al país a una endeble tutela efectiva de los derechos humanos cuando el Estado mexicano sea incapaz de poder tutelar adecuadamente esos derechos humanos. Cuando incluso la Suprema Corte no ha sido capaz de atender esas necesidades, es la Corte Interamericana la que al final tiene la última palabra y históricamente
las sentencias de la Corte han propiciado cambios positivos para la tutela efectiva de los derechos humanos. Si nos salimos de esta jurisdicción, lo único que estaríamos haciendo es destinar al país nuevamente a una visión autocrática donde sigue comandando, obviamente, las decisiones un grupo de individuos y donde no hay un recurso judicial efectivo internacional que pueda protegernos de violaciones de derechos humanos que se gesten a nivel nacional. ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con algún mecanismo para que México acate la sentencia recientemente emitida? Sería muy grave que nos saliéramos de una institución simplemente por no cumplir o pretender evadir el cumplimiento de una sentencia. El segundo aspecto es porque somos garantes y tutelares de los derechos humanos bajo un principio sustancial como es el hecho de que son irreversibles, son universales, son imprescriptibles y todas esas características. Y ahora México, después de violentar un derecho humano, diría me salgo, pues sería un cuestionamiento de carácter político internacional. Y el tercer aspecto, que ha sido el que ha generado dificultad para que los estados salgan, es la particularidad de que tiene toda una serie de tratados de libre comercio, actos de carácter político internacional, y muchos de los países dirían, ¿cómo hago una inversión económica? ¿Cómo establezco un pacto con un país que no respeta los derechos humanos? Es decir, ¿qué garantía me da si yo en un momento dado hago una serie de inversiones económicas en un país y resulta que lo puede modificar a través de una ley sin necesidad de cumplir con las observaciones o los lineamientos de carácter internacional? Entonces me parece que son cuestionamientos muy graves y simplemente la Corte Interamericana lo que hace en esta ocasión es que dice, pues lo que tiene que haber es una garantía de no repetición, es decir, el acto ya lo cometiste y ya te lo estamos sancionando y estamos diciendo que el Estado mexicano vulneró derechos sustanciales como es el principio del arraigo y la prisión preventiva, ¿verdad? Simplemente lo que pretendemos es que se garantice la no repetición y por lo tanto modifica tus leyes. El tema de esta noche lo representa el famoso Plan B de la reforma político-electoral en México. ¿Usted sabe por qué le llaman así? La pregunta obligada inicial para las y los cibernautas que no están muy familiarizados con este contexto, ¿qué es esto del Plan B? ¿Por qué le llaman así? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principales puntos que evidentemente estaremos viendo como objeto de debate la próxima semana en el Poder Legislativo Federal? Mira, el Plan B es un paquete de reformas a 7 leyes generales en nuestro país, que existen en nuestro país, como una respuesta a la negativa de la oposición de transitar con la propuesta del presidente de la República, del grupo político del presidente de la República, para tener una reforma electoral que modificara la estructura del Consejo General del INE. En principio esa era la propuesta. Como no pasa esta propuesta en el Congreso de la Unión, como una respuesta a ello, se envía la modificación o se propone la modificación a 7 leyes generales. La diferencia entre una y otra es que para reformar la Constitución se necesita una votación calificada de las 2/3 partes y para reformar cualquier ley general, que son leyes secundarias, solamente necesitas el 50% más 1 de los votos de los integrantes del Congreso que se encuentran presentes. ¿Por qué es importante analizarlo? Porque, bueno, el propio Instituto Nacional Electoral está analizando los posibles impactos de la reforma en materia electoral y, evidentemente, pues son una serie de disposiciones, incluso que incluyen el tema de paridad, incluyen el tema de los derechos indígenas, pero si nosotros lo resumimos, nosotros lo podemos identificar en el impacto, por ejemplo, que tiene ante las casillas, ¿no? En este caso se está reduciendo la estructura de los organismos electorales, ¿no? Pues ante un redimensionamiento, yo quisiera pensarlo así, un redimensionamiento de la estructura nacional electoral, pues se están simplificando funciones, ¿no? Porque la función de ellos, aparentemente lo visible, que tiene que ver los días de las elecciones, pero sin embargo todo el tema de planeación que tiene que ver con el padrón electoral, que tiene que ver también con el monitoreo, incluso de los tiempos de comunicación, y se están concretando esas funciones. Entendemos que en este caso, para llegar a un ahorro de los 10,000 millones de pesos que anunció el presidente de la República. En este caso, sí, nosotros hablamos propiamente, no solamente de las casillas, sino, bueno, de todo lo que acompaña a las casillas, ¿no? Que en este caso también es muy delicado,
porque si una casilla está mal instalada, puede ser objeto de nulidad de la elección. Los resultados, ¿no? Se van a activar 2 sistemas de resultados, lo cual puede poner también entredicho precisamente pues la certeza, que es el tema que se está discutiendo mucho, la certeza constitucional en las elecciones, que además es un principio señalado en el 41 constitucional, y además otro tema no menos importante es el padrón electoral. ¿Está en riesgo la democracia del país con esta reforma del Plan B, a la luz no solo de lo que se ha comentado esta noche, sino también de estas estructuras que plantean cambiar elementos que costó mucho trabajo que llegaran a consolidarse en nuestro país? Del 77 hacia acá, todas las reformas en materia político-electoral fueron impulsadas por aquellos que eran opositores al gobierno. No eran reformas que salían en su origen del propio gobierno, sino de sus opositores. Hasta esta reforma que estamos discutiendo el día de hoy, que surge del gobierno sin petición de la oposición. Es decir, pareciera que las reglas del juego las estamos acomodando o se están acomodando desde el propio gobierno para beneficio del gobierno. Entonces, sin duda, pues es interesante no solamente observar desde fuera, ¿no? la propia resistencia ciudadana que se pueda desarrollar, lo limitado, por supuesto, que se menciona que va a ser un mes, ¿no? En este caso de la probable impugnación, que se augura que va a ser segura, pero bueno, sin embargo, pues no dará tiempo quizás para que se pueda impugnar o se pueda declarar anticonstitucional esta ley, al menos en las próximas elecciones de 2024, que es lo que genera pues mucha inquietud, ¿no? También, bueno, pues es la prueba de fuego quizás para la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir un asunto tan delicado, y bueno, pues ya la oposición pues ya se ha manifestado abiertamente de lo que va a realizar. Ya lo tienen muy estructurado, pero lo importante no solamente es que lo tengan estructurado, lo importante es que puedan despertar el interés ciudadano de pues movilizar a la sociedad en función. Y les comento que el tema a debate el día de hoy es la sentencia condenatoria de Genaro García Luna. La reciente condena de Genaro García Luna en Estados Unidos, ¿qué repercusiones conlleva para la política mexicana y cómo deja parado a nuestro país? Genaro García Luna tendría que haber sido enjuiciado aquí en México, no tendría por qué haberse sido enjuiciado en una corte de Estados Unidos si el sistema de justicia funcionara totalmente, ¿no? Entonces eso pues también sin duda está haciendo una declaración pues hacia diversos ámbitos. Nuestro país sin duda pues tiene fortalezas y bueno, pues en este caso sí está padeciendo la política y sobre todo la política, los actores políticos de oposición, ¿no? Refiriéndonos concretamente PAN, PRI, y bueno, todos aquellos que no pertenecen exactamente al partido Morena, porque bueno, pues sí está haciendo un impacto fuerte que pues incluso el propio presidente de la República tenga una participación el partido de Morena. Y bueno, pues se siente un precedente en este caso, doctor, para el enjuiciamiento que no solamente se pueda realizar a mandos policiales, sino incluso pueda escalar. Se aborda en la arena política, ¿no? Definitivamente es un tema de un juicio, es un asunto jurisdiccional que sirve para que los contrincantes políticos del grupo de personas a la que pertenece o perteneció Genaro García Luna, bueno, pues abonen en su contra, y más cuando se había venido anunciando inclusive antes de que fuera detenido en Estados Unidos, y en ese sentido yo creo que la afectación, más allá de que México se vea perjudicado, yo creo que las personas o grupos políticos son los que están siendo perjudicados, porque es cierto que México no es el único país donde suceden situaciones similares, inclusive el país que juzga, ¿no? Estados Unidos tampoco es un país blanco y transparente, pues por alguna razón es el país que más consume drogas, narcóticos, y en ese sentido yo creo que todos los países que están involucrados con ese tipo de conductas delictivas tienen un grado de responsabilidad, ¿no? Y también creo que
que la justicia americana es distinta a la justicia mexicana. Al final es justicia, pero los procesos a los cuales se llega a una sentencia, ya sea absolutoria, condenatoria, son diferentes. Y en cierta medida podríamos sostener que si bien muchos de los delitos que se le imputan y que hoy le son precisamente atribuidos ya bajo una decisión derivada de este gran jurado, realmente repercutieron en México, la realidad es que con los índices de impunidad que tenemos en el país, una sentencia condenatoria hubiera sido prácticamente imposible. Si aquí hubiera, y como lo decía el doctor Bernardo, si aquí hubiéramos llenado de testigos un juicio, la Corte lo hubiera echado abajo. ¿Por qué? Porque no hubieran existido más medios de convicción para sentenciarlo. Aquí muy probablemente hubiera quedado impune el delito, muy a pesar de que estos delitos transnacionales de los que se habla tenían relación directa con el trasiego de drogas entre México y Estados Unidos. Pero Estados Unidos obró diferente. Él tenía ya una carpeta integrada, tenían ya un juicio instaurado, solicitan la extradición, lo detienen, y en un juicio que, estimado con el tiempo promedio, fue muy breve, e incorporado primordialmente por testigos que eran testigos incorporados, ya sentenciados por otros delitos de delincuencia y de trasiego de drogas, pues prácticamente le generan una condena que está por derivar en una sentencia específica en años a Genaro García Luna, pero de un catálogo de 5, o sea, 5 de 5 delitos que le imputaron fueron acreditados mediante testigos. Doctor Sánchez Vigil, el proceso legal en Estados Unidos contra Genaro García Luna culminó en una sentencia condenatoria por los 5 cargos que se le atribuyen. En ese sentido, ¿se pudo apreciar un debido proceso? No puede aducirse que hubo un proceso que no siguió los pasos encadenados, concatenados necesarios para que se llegara primero a su detención, puesta a disposición ante la autoridad competente, y en su caso que un jurado escuchara esos medios probatorios para tomar la decisión que por X o Y razón haya tomado. En ese sentido, el debido proceso sí se cumplió a detalle. Yo considero que más que el debido proceso se está vinculando mucho el tema político, la afectación que los supuestos actos, bueno, ya ahora ya no supuestos porque ya fue juzgado, que los actos que llevó a cabo el señor García Luna, pues sí afectaron a gran parte de la sociedad. Es un proceso que sí se cumple con el debido proceso, ¿no? Que incluso ha sido reconocido por el tema de la duda razonable, ¿no? Que forma parte de este debido proceso en Estados Unidos, aunque la propia ley no lo detalla o no lo esclarece como tal, pero es muy importante porque se recaban los testimonios de cada uno de los testigos por partes diferentes, y finalmente se construye en este caso la propia narrativa de la historia, bueno, la historia de los hechos que se cometieron. La defensa de Genaro García Luna tiene todavía el recurso de apelación que puede interponer para que finalmente en alzada pueda ya sea confirmar o modificar o en un momento dado revocar la sentencia. Cosa que se ve difícil porque lo decía el doctor Diego Ross y también lo confirmaba el doctor Sánchez Vigil. Hubo una formalidad en el proceso, hubo una intervención indirecta de México en el proceso. Entonces, al cuidar mucho, porque fue un caso mediático, totalmente mediático, al cuidar mucho el debido proceso, pues difícilmente en Estados Unidos habrá posibilidades de revertir esta condena en apelación. A lo mejor hay una variación de la sentencia, quizás, pero tanto como quizás extinguir la responsabilidad sería ya muy complejo, como luego hemos visto en casos en México, ¿no? Que dan giros vertiginosos los cambios de las sentencias. Este 2 de marzo del 2023, el tema a debate es la aprobación del Plan B en materia político-electoral. Doctor Domínguez Gudini, ¿cuáles son los principales puntos que caracterizan al denominado Plan B y por qué ha causado tanta polémica? En esta ocasión no se consiguen los acuerdos necesarios, no se puede reformar la Constitución y entonces la mayoría simple de las dos cámaras del partido en el gobierno decide modificar las leyes secundarias.
¿sí? Dejar la Constitución como está y modificar las leyes secundarias. Pero lo interesante aquí, más que las características de esa reforma, que podríamos entrar a debatirlas, su viabilidad o no, es la forma como se hizo. Es decir, siguieron una fórmula mediante la cual con una mayoría simple cambian acuerdos políticos que requerían tradicionalmente una mayoría calificada. Por eso estaban llevados a la Constitución, para no estar al arbitrio de una fuerza política predominante. Y en esta ocasión se rompe, digamos, ese equilibrio. Hay una modificación estructural a nivel central. Hoy mismo, en cuanto se ha publicado la reforma, el secretario ejecutivo ha dejado de estar en funciones en automático. Disminuye sustantivamente la estructura orgánica, insisto, de los órganos, tanto de la Junta Local como de las juntas distritales, porque habrá muchas menos personas que van a hacer el trabajo operativo de un universo muchísimo más amplio. Otro aspecto que me parece preocupante son los tiempos ya de operación, tanto de Registro Federal de Electores como dentro del propio proceso electoral. En el Registro Federal de Electores, la figura de la vocalía que coordina los trabajos de los módulos de atención ciudadana, donde la ciudadanía acude con su documentación a hacer un trámite para darse de alta por primera vez, para cambiar domicilio, reponer una credencial, en fin, todos los trámites que todas y todos conocemos. Se dice en la norma que prevalecen nuestros módulos, pero no van a estar coordinados por un funcionario público o funcionaria pública que les coordine, que les supervise, que les atienda. ¿Qué ventajas nos trae esta reforma o en qué no nos beneficia y por qué razón se llegaría a esta conclusión de pasar, como dijeran, por alto la Constitución? Una de las razones que se sostienen es que México tiene o tenía, bueno, tiene en realidad una de las democracias más caras del planeta, y no nos apartamos que los recursos que se han manejado para todo el contexto electoral y político ha sido muy alto, pero eso tampoco era una justificación suficiente como para de tajo cortar un presupuesto y debilitar el órgano arbitral que decide sobre las elecciones, en tratándose precisamente de determinar la validez de la voluntad de las y los ciudadanos. Entonces, cuando vemos que este plan B directamente afecta la estructura laboral, pone en riesgo la experiencia de quienes han llevado por años los procesos electorales, disminuye notoriamente la plantilla de trabajadores, también incide en la cuestión de la propaganda, que también es una cuestión muy delicada, porque establece claramente que se entenderá solamente por propaganda aquello que esté etiquetado como tal, dejando una posible puerta abierta para que servidores y servidores públicos, bajo aparente uso de la libertad de expresión, puedan pronunciarse en favor de cualquier candidato o en favor de cualquier visión partidista, aún estando en el servicio público. Esto es una ley que va a ser reformada, pues quisiera decir para beneficiar a unos, pero creo que va a perjudicar a más. Toda esa paz social de la que gozamos descansa fundamentalmente en algo que mencionó muy bien hace un rato nuestro querido amigo el doctor Budini, descansa en cuestiones eminentemente técnicas como trabajo electoral, sin menoscabo de la parte política, que por supuesto hay que hacerse cargo. Pero la parte técnica es la que nos permite que, cuidando todo lo que el doctor Lorenzo Córdoba ha denominado los eslabones de la confianza, ir engarzando cada acto, dándole definitividad a todo lo que va preparando la institución para llegar al día de la jornada electoral, y después de la jornada electoral computar los votos y dar resultados creíbles. Todo eso está supeditado en reglas muy vastas, muy amplias, onerosas. Por eso es que se invierte mucho. Ya son caras las elecciones, yo diría, se invierte una buena cantidad de dinero en las elecciones. ¿Habrían de ser más baratas? Sí, el instituto no está peleado con esa parte, en tanto no pongamos en riesgo todo este andamiaje que permite dar certeza. ¿Por qué y a dónde voy con mi comentario? Porque si quitamos todo este andamiaje estructural que garantiza estos resultados confiables, no tenemos la confianza ciudadana suficiente, desafortunadamente,
y mucho entre los propios actores políticos como para, déjeme decirlo de esta manera, para saber perder. Alguien ganó la elección por un voto, alguien perdió la elección por un voto. Así se define en términos democráticos. Y les comento que el tema a debate el día de hoy es el Día Internacional de las Mujeres, y por eso verán que ustedes que aquí están más mujeres que nosotros los hombres este día. Desde una perspectiva social y de derechos humanos, ¿qué nos revela la gran marcha del día de ayer, conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres? En cualquiera de los enfoques que se tengan como fundamento de estas protestas sociales, de estas manifestaciones públicas o de todo acto de congregación pacífica y evidentemente legítima, puede sin duda dar un indicador poderoso que algo está faltando por parte del aparato gubernamental que nos regula. Esta marcha que vimos nosotros conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres en Jalapa, en diferentes municipios de la República y por supuesto en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, pues nos deja muy claro que hay una protesta social que obedece a una deuda muy profunda que todavía tiene el Estado mexicano con relación a la visión de género, con relación a la igualdad, a la no discriminación y por supuesto al combate a la delincuencia, específicamente respecto de ciertos tipos penales como lo son la violencia de género, los feminicidios, la desigualdad, entre otros parámetros. Es una marcha legítima de la cual puedo decir que fui partícipe y de la cual inclusive acompañada de mis hijas, que son el presente y el futuro de esta construcción de un país en donde les garanticemos el acceso a una vida libre de violencia. Pero también fue la oportunidad de poder escuchar a esas mujeres que exigen esta justicia, que claman que las instituciones impartidoras de justicia o a quienes les toca dar estas sanciones o determinar que los agresores estén tras las rejas y que se cumpla lo que por ley nos toca a todas, que son los derechos humanos, tengamos la certeza de que hay espacios en donde estamos para acompañarles en materia de lo jurídico, como lo decía aquí, en cuestiones de lo penal, como son denuncias ante fiscalía, y en materia civil, como son divorcios, guardia, custodia, pensión alimenticia, y bueno, pues obviamente uno de los ejes rectores de lo que es los servicios del instituto son la atención psicológica, que es elemental para que una mujer pueda salir de estos círculos de violencia y que tome conciencia del poder sobre ella que tiene. Pero sí, definitivamente yo aclamo, aplaudo y reconozco todas las manifestaciones que tienen los colectivos feministas y de los cuales aprendemos día con día. ¿Cuál sería una vez más el objeto de que las mujeres se manifiesten y que tengan un día ya reconocido internacionalmente como lo estableció la ONU en 1975? Que también no hablan nada más de la violencia que se está viviendo día a día, sino también están hablando de ya esa conciencia social que se quiere construir hacia afuera. No estamos hablando nada más de que es un problema que vaya a quedarse en este año, ¿no? Es un problema que ha venido desde hace muchos años atrás. Y ese es el tema, que las mujeres en la actualidad tenemos que manifestarnos, tenemos que visibilizar todos estos problemas. Tuvimos la oportunidad de dar cobertura pues en años anteriores, tal vez sí, más violentos, un poquito más radicales, como lo menciona en otras conversacionas, que han tenido que justificarse, sí, porque hay mucho dolor de por medio. Hay muchas voces que no se han podido escuchar en las fiscalías, que no se han podido escuchar también a través de los medios de comunicación. También yo con esto puedo decir que ha habido también una mejor y mayor difusión del mensaje que se ha querido, que se quiere transmitir, que es generar conciencia también en los hombres y también visibilizar hacia las instituciones y hacia los aparatos gubernamentales que tienen que ya tomar riendas en el asunto. El problema del protocolo ALBA es que había sido publicado, pero no aplicado, ¿no? Y las mismas instituciones que tenían que ser garantes y que tenían que aplicarlo y conocerlo al derecho y al revés, pues no lo conocían, ¿no? Y empezamos también con el tema de la sensibilización, ¿no?
Si no nos vemos nosotras, si no nos hacemos notar, desafortunadamente no nos van a reconocer y no nos van a apoyar, porque es su obligación, pero lo ven como si fuera un apoyo hacia las mujeres. El gobierno es el responsable, ¿sí?, de garantizarnos seguridad, ¿sí? Una seguridad que no existe en la realidad, una seguridad que de manera desafortunada miles de familias, ¿sí? ¿A quién va dirigida? A todos, a los hombres, a las mujeres, ¿sí? Solamente el año pasado, en el estado de Veracruz, fueron más de 600 mujeres desaparecidas. O sea, fueron más de 600 hogares que les robaron a una mujer y que no ha aparecido, ¿sí? ¿A quién va dirigido? Sin duda, de manera especial, a lo que el doctor Carlos Azuara nos decía, a la gran impunidad que existe, ¿sí? ¿Consideran ustedes que las protestas sociales y las manifestaciones han servido para incidir favorablemente en abatir rezagos tales como la violencia contra las mujeres, la desigualdad, los feminicidios y las mujeres desaparecidas, entre otros? Si nosotros también desde un ámbito público, también desde un ámbito social no visibilizamos que existe un problema, tal vez las demás personas no lo estén considerando como tal. Creo que durante muchísimos años ha costado muchísimo esfuerzo el hecho de que ahora ya se hable de un feminicidio, ¿no? Para empezar, que se tipificara como tal. Ha habido mucha lucha también por parte de las familias, sobre todo, ¿no? De las personas que han perdido a seres queridos, no esta década, décadas atrás, ¿no? Hay fichas de las comisiones estatal de búsquedas que son muy antiguas y las familias siguen esperando. Y aquí es en donde creo que nos toca a todas las sociedades de los distintos sectores, el educativo, lo político, ¿no? Las familias como tal, a que creemos esta cultura del respeto y del cuidado de las personas, lo decía aquí Vanessa, ¿no? De este tema del enfoque de una construcción de paz. Y a lo que nos toca a nosotras como instancias gubernamentales, y lo hablo por el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, es crear una cultura de sensibilización y de capacitación a todo el funcionariado que está dentro del gobierno. Creo que es importante, y yo aquí acoto el tema de la marcha, más allá de haber sido un espacio en el que nosotras pudiésemos haber participado como ciudadanía, es como responsables de saber qué nos toca todavía o qué nos falta por atender. Esa es la parte que a título personal y por el equipo que somos en el instituto, es hacer conciencia de que día con día tenemos que estar, preparadas, capacitadas, y con el principio de servicio y funcionariado que somos, ¿no? Que es ese, el de estar siempre atentas a la ciudadanía y a estos mecanismos que nos exigen y que nos demandan que debemos de cumplir. Este 16 de marzo del 2023, el tema a debate es el regreso del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina. Se ha considerado como el primer revés al denominado Plan B, el regreso de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Jurídicamente, ¿qué representa esta decisión provisional que emitiera el Poder Judicial Federal? Cuando se hace toda esta reforma que ha traído ya pues una serie de cuestionamientos de carácter político, no se enmarca que desaparece el INE para volverse el INEC, ¿verdad? Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Sin embargo, le deja parte de las atribuciones que existían. Y algo que se vuelve más interesante, dicen, porque además las leyes no pueden ser privativas, las leyes son generales. Ninguna ley puede ir específicamente para una persona. No significa que vaya a permanecer en el cargo. Él está resultas del juicio de amparo. Pero de momento, dicen, parece ser que el acto es inconstitucional y en consecuencia hay que resarcirle el daño. No pasa absolutamente nada. Lo único que es, dice, seguirá como secretario y tendrá que ajustarse a las nuevas funciones atribuidas en la ley. Y en consecuencia, él queda.
Y dentro de esto, pues sí podemos hablar, aun cuando el presidente de la República dijo que no fue una derrota y que ojalá y así fueran las derrotas, pero finalmente es un primer punto de referencia que nos enmarca que la ley tiene visos de inconstitucionalidad. Así como tiene cosas positivas, también tiene algunas otras que riñen con los principios constitucionales. Ya nos deja entrever el razonamiento que tendrá la justicia federal en tratándose de la aplicación de las leyes secundarias denominadas Plan B, obviamente bajo la óptica de la constitucionalidad. Es decir, todos aquellos a los que se les pretenda aplicar esta normatividad y que interpongan sus correspondientes medios de control constitucional por la vía que sea, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, amparo indirecto, lo que sea que promuevan, al entrarse al fondo y al estudiarse la inconstitucionalidad de este Plan B, eventualmente se les va a conceder. La diferencia es que unos tienen efecto erga omnes, cobijan a todos, la acción de inconstitucional, las controversias, pero otros tienen efectos relativos solo para el quejoso. Sea una forma u otra, la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos es clara. El trasfondo de mi comentario es el inicio de lo que se verá más adelante, porque aunque esta reforma pasó por un procedimiento legislativo, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación, esto no le exime de que si su naturaleza es inconstitucional, eventualmente en el Poder Judicial sea desestimada por la vía de los medios de control. Y ya vimos la primera muestra de lo que al parecer serán muchas otras que se estarán concediendo. Recordemos que el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral existente es el que, como hace un rato se decía aquí por parte del doctor Pimentel, es el que firma las credenciales del elector. Y si en un momento dado lo retiran, pues es como retirar ya el funcionamiento ese. ¿Y qué va a pasar con las credenciales del elector que se encuentran pendientes? ¿O qué va a pasar con la validez de esos documentos? Yo pienso que sí, la resolución que dio la juez de distrito es correcta, pero además debemos tener en presente, y esto que quede claro para todos nuestros cibernautas y televidentes que nos hacen favor de, con su atención, nos dispensan con su atención, es que esto no ha terminado, esto es el principio. O sea, esto es solamente un eslabón de la larga cadena de cuestiones electorales que se van a dar. Pero lo que sí es importante hacer ver que ese Plan B tiene varias cuestiones que se deben analizar y que sí pueden traer problemas de carácter social en lo electoral. No es claro el panorama, ¿no? Porque pues realmente hay una acción de inconstitucionalidad que además ya promovió en este caso como alianza, Va por México, en contra de todo el plan en su totalidad, pero sin duda todavía no tenemos una certeza con precisión de cuál vaya a ser la respuesta, doctor. Precisamente el presidente de la República ya ha manifestado, pues no su animadversión, pero sí su oposición a cómo se encontraba la estructura del Instituto Nacional Electoral. Sin duda, pues fue una decisión no solamente que beneficia a un particular, sino, como bien se había mencionado, que beneficia al resto de la población. Por eso era tan importante, y por eso decía el presidente de la República, pues tengo una victoria pírrica porque pues evidentemente dejo de vulnerar, en este caso, los derechos del resto de la ciudadanía. Y les comento que el tema a debate es el informe de Estados Unidos sobre derechos humanos en México. El Country Reports on Human Rights Practice de 2022, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, reveló que en México existen violaciones a derechos humanos contra periodistas en detrimento de la libertad de expresión y abusos de autoridad por parte de fuerzas policíacas y el ejército en México. En ese sentido, ¿qué opinión le merece este informe, doctor Vázquez Azuara?
se revelan dos grandes ejes torales. El primero tiene que ver con la salvaguarda de los derechos humanos del ejercicio profesional de periodistas que involucra la libertad de expresión o aquellos de medios de comunicación. Y la otra gran vertiente es la excesiva fuerza desmedida e incluso también actos antijurídicos por parte de elementos de las corporaciones militares y policíacas. Pero de esto se desprenden un sinfín de elementos necesariamente objeto de estudio, como lo pueden ser desapariciones forzadas, como lo puede ser uso excesivo de la fuerza, como lo puede ser privación de la vida sin mediar justificación alguna, como lo puede ser la corrupción en un contexto general, desde la óptica también del acceso a la justicia y la impunidad. Entonces es una hebra de elementos que nosotros podemos desprender de un análisis muy profundo de este informe, que evidentemente nos pone de manifiesto ciertas debilidades que estamos viviendo en México, que evidentemente parten también de una redimensión institucional en la que hasta este momento no se ha podido responder a las necesidades actuales. Y bueno, considero que más allá de lo político, de lo mediático, de todo este revuelo que se ha causado, debe ser analizado en un contexto más jurídico, ¿sí? Atendiendo precisamente a lo que nos establece nuestra Constitución Federal, que es la salvaguarda, ¿no?, de los derechos humanos, y la que nos exige no solamente a las autoridades, sino a todos los ciudadanos el proteger esos derechos humanos que se encuentran ahí contemplados. Entonces, pues emitir opiniones dogmáticas, políticas, considero que pueden llegar a ser no muy convenientes, tratándose de temas tan delicados, ¿sí? Incluso pues es hasta ingenuo pensar que esto se emitió con esa finalidad, ¿no? Sino que evidentemente esto no lleva intrínseca una carga política, sino una cuestión más allá de que es precisamente el respeto a los derechos humanos. Hay diversas recomendaciones en el sentido de que hay detenciones ilegales, de que hay desaparición forzada de personas, de que hay tortura todavía, de que hay violaciones en ese sentido a la dignidad del ser humano. Sí. Esa es una muestra, ¿no?, de lo que está pasando en nuestros estados, en nuestro país, y yo creo que tiene que encenderse precisamente esa luz roja, ¿no?, en la que esa es la realidad. Ahí están la información, ahí están las víctimas, o no están porque son desaparecidas, y entonces creo que ese es el punto de reflexión que tenemos que hacer todas y todos para ponernos a trabajar en el ámbito de nuestras competencias. Yo celebro, como siempre, precisamente que las universidades pues tomen estos temas para que podamos comentar, podamos analizar, y no pretendamos como ocultarlo y como que no pasa nada. Creo que una gran parte de solucionar los problemas es hacerlos visibles. Entonces creo que la Comisión Estatal, la Comisión Nacional, la Corte Interamericana y un sinnúmero de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado cuenta que en México, no solo hoy, desde hace mucho tiempo se están violentando de manera sistemática. En el caso de García y Flores, la Corte Interamericana dijo algo que es bastante lamentable y que hay que decirlo. Dijo, es una práctica sistemática y reiterada las violaciones a derechos humanos, que detengan ilegalmente a las personas, que las torturen en aquel momento para que confesaran el delito. Afortunadamente el nuevo sistema de justicia penal, la confesión ya no tiene un valor por sí mismo en un procedimiento, pero lo cierto es que sigue sucediendo. Entonces creo que hay que visibilizarlo y sobre todo ocuparnos, ¿no? El presidente de la República rechazó categóricamente lo emitido por el Country Reports on Human Rights Practices de 2022. Doctor Vázquez Arrora, en su opinión, ¿es justificado este rechazo? Esto sí es muy preocupante por dos razones. La primera, porque debemos estar conscientes que la relación con el país norteamericano vecino debe cuidarse, dadas las circunstancias de estrecha cercanía y evidentemente lazos comerciales, culturales, económicos y de toda índole. Uno de los grandes problemas que se ha tenido ahora es este combate al fentanilo, que ha sido imposible
de mermar en nuestro país. Y ha llevado incluso a las curules norteamericanas la posibilidad de declarar a los cárteles mexicanos como una cuestión de terrorismo. Y si esto llegara a ser así, Estados Unidos, por acuerdos internacionales, tendría la capacidad y posibilidad de integrar a su ejército en nuestro país y hacer frente a estas circunstancias. Pero esto no tendría por qué desbordarse, ni tampoco tendría por qué salirse de control si hubiera, en cierta medida, un reconocimiento del problema que tenemos en México. Dependemos de él de muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la economía, en lo político y en lo social. ¿Cómo nos vamos a pelear así con el vecino? Si nosotros, en donde vivimos, si nos peleamos con el de al lado y el de la derecha y el de la izquierda, pues llega el momento que nos tenemos que ir de ahí porque no somos gratos para ellos. Creo que en la medida en que los países se cierran en cuanto a sus fronteras, se cierran en el intercambio comercial, cultural, monetario, pues creo que está más que demostrado que no es una política económica que sea correcta. Hoy la realidad del mundo es que estamos globalizados y esa globalización pues no solamente es de los medios de comunicación, sino también precisamente el intercambio comercial. Hoy dependemos precisamente de muchos países que nos compren nuestros productos, compramos muchos de sus productos. Entonces creo que yo considero precisamente que es muy desafortunado esa posición, ¿no?, de un jefe de Estado. Creo que un jefe de Estado debe representar los intereses de toda una nación, y si tenemos necesariamente este intercambio con los Estados Unidos, geográficamente somos sus vecinos, pues creo que no debiera ser encaminado hacia allá. Este 30 de marzo de 2023, el tema de debate es el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B y la designación de nuevos consejeros electorales. El ministro Javier Lainez Potisek otorgó una suspensión para que no entre en vigor el Plan B hasta que se decida sobre la constitucionalidad de la reforma. Este revés de la Suprema Corte, ¿qué implicaciones jurídicas conlleva en el ámbito político electoral? Previenes que puedan votar personas del extranjero, pero que el padrón electoral sea supeditado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que implica que el gobierno tendría una intromisión en un acto que es meramente del Instituto Nacional Electoral. Y así le va haciendo todo un desglose de esos puntos, y dentro de ellos le dice, pues todo esto vulnera la autonomía de esta institución, pero además controvierte lo que dice la Constitución. Eso genera que formulen la acción de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad tienen que ser resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero en principio llegan ante un ministro que es el ponente. Él hace el auto de erradicación, y dentro del auto de erradicación, si le piden la suspensión del acto, él tiene que examinar ponderadamente si procede o no suspender el acto correspondiente. Decía, en las últimas 60 elecciones que hemos tenido gubernamentales, dice, en 39 se ha cambiado, han llegado a gobernadores partidos de oposición, dice, y en todas ellas no ha habido un derramamiento de sangre, ni ha habido cosa por el estilo, lo que nos muestra que se ha transformado el país, han llegado otros partidos, y sin embargo ha sido bajo un principio de democracia y bajo un respeto especial al Instituto Nacional Electoral, que por cierto tiene una alta calificación en la credibilidad ciudadana. Porque lo que se promueve es un medio de control constitucional que trae como consecuencia una suspensión que explicaba acertadamente el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Y esta suspensión no es que ya se haya resuelto el fondo, sino que mantiene las cosas en el estado en el que se encontraban antes, evidentemente. Y aquí, aunque ya había entrado en vigor, que esto es en cierta medida algo de lo innovador que tiene esta suspensión, que además de proceder, como lo decía el doctor Pimentel, respecto de una norma general, también permite restituir de manera material la vigencia de una norma anterior a la que ya de suyo había empezado a operar en el país. Sí. Pero ¿qué pasa? Simplemente impide que esta norma siga su desarrollo hasta en tanto se resuelva el fondo. Por tanto, lo más probable es que esta reforma, este ya denominado Plan B, que se ha analizado muy acertadamente, ya no pueda aplicarse para los siguientes comicios electorales. Y sin duda es un revés muy fuerte para el Ejecutivo, que ya había cantado victoria sobre
esta reforma electoral. Tenemos los antecedentes que explicó el doctor Pimentel acertadamente. Todo empezó con la reforma constitucional que se pretendía y no se alcanzó la mayoría calificada en el Congreso. Vino un plan B donde se reforman las leyes secundarias que no requerían mayoría calificada e impulsadas prioritariamente por Morena logran convertirse en ley vigente. Pero estas son impugnadas en la Corte y la Corte suspende esta normatividad electoral y hasta el momento el Ejecutivo no ha podido imponer su reforma electoral y entonces ahora viene un plan C. ¿Cuál es este plan C? Ya es un plan que no tiene nada que ver con más reformas, sino es un exhorto que el Ejecutivo le hace a la población para que ya no voten por aquellos que él denomina conservadores, grupos conservadores. Fue precisamente los derechos humanos y los derechos adquiridos que tienen los trabajadores, en este caso del Instituto Nacional Electoral, que es precisamente lo cual pues, se está vulnerando. Entonces, al vulnerarse estos derechos, doctor, pues sin duda la resolución que está emitiendo la Suprema Corte a través de este ministro instructor, que contempla además la ley reglamentaria del 105 constitucional, párrafo primero y párrafo segundo, que es la que refiere precisamente a las controversias constitucionales, le dan en este caso, pues, digamos, argumentos, que es lo que decía el doctor Vázquez Azuara. Pues no es que los ministros de cierta forma, aunque en el análisis político a veces así es, tengan alguna situación en particular contra el presidente de la República. El ministro Cosío precisamente concluía este valioso artículo y decía, doctor, las leyes y las instituciones están antes del presidente de la República, antes de que él tomara posesión, y estarán después. Y sin duda la resolución del ministro Lainez, pues es en función a que se están, la vez pasada nosotros discutíamos que se estaban vulnerando derechos de la ciudadanía en el tema de las credenciales de elector. Y ahora se están vulnerando precisamente derechos pues, de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Y aunque no está como tal la figura de controversia constitucional en materia electoral, pues sí se están vulnerando derechos humanos, que es importante que nuestro máximo tribunal pues atienda a favor del interés colectivo, doctor. Otro tema que se encuentra en la palestra legislativa, desde luego, es la elección de consejeros del INE y su futura presidenta. ¿Qué opinión le merece este proceso, aun cuando todavía no se toma la decisión, pero qué opinión le merece este proceso de designación, cómo se llevó a cabo todo, ¿no? Cuando se crea ya el Comité Ejecutivo de Evaluación, podemos partir de la base de que está integrado ese comité por 7 personas. Y de esos 7, 5 pertenecen al partido que se encuentra en el poder. Es decir, desde ahí ya hay un principio de una cierta manipulación. En ese concepto ingresan más de 500 aspirantes. Entonces van haciendo las entrevistas, los exámenes y todo lo demás. Y finalmente llegamos ya a la fase final, que son 20 las personas que han sido aprobadas para la última instancia. Y dentro de ellas también ya existe una resolución en la cual se dice que el presidente debe ser una mujer. Entonces, de esos 20, ahí tiene que ser una mujer. ¿Qué genera como problemática? Pues que de alguna manera los partidos de oposición dicen, oye, pues quieres llevarte los 4 consejeros pues a tu molino, ¿verdad? En consecuencia no puede ser. Pero obviamente, para que sean electos, tiene que haber las 2/3 partes de los votantes, una mayoría calificada de la Cámara de Diputados. No es posible que, y también lo decía el doctor Pimentel, que en las filas se va a romper lo que decía Diego, la división de poderes, si se encuentran dentro de las filas de estos finalistas personas que tengan afinidad con el partido en el poder. Y más aún si lo que se busca es la perpetuación del partido en el poder. Entonces, uno de los primeros criterios para descartarlo es que haya una ausencia de un trasfondo partidista. No quiere decir que seamos apartidistas o apolíticos, eso no es posible. Pero deberían ser personas que no tengan ninguna lealtad partidista e ideológica para no corromper una estructura electoral que tanto trabajo ha costado llevar a flote y que, si bien es perfectible, no quiere decir que por ello tenemos el derecho de vulnerarla y sobre todo integrar en sus filas personas que pudieran ser cuestionadas por su relación y afinidad partidista. Y es cierto,
si hoy no se ponen de acuerdo, mañana va a ser un día histórico, porque no había ocurrido en la historia reciente de nuestro país que los consejeros se tengan que designar por insaculación, es decir, todo dejado a la suerte. Lo importante no solamente será que estén identificados con un grupo político, sino que en el momento en el que tengan que tomar decisiones las tomen con probidad. ¿Por qué? Porque, bueno, incluso lo hemos visto en algunos casos. Se presumía, por ejemplo, que algunas personas que ahorita tienen un puesto de alguna posición de poder apoyaran o se opusieran al presidente y han cambiado su parecer, ¿no? Entonces, sin duda, doctor, sí, o sea, sí hay un importante estigma que les acompaña a muchos de los aspirantes, pero es natural que en una democracia, y bien lo aseveraba el doctor Vázquez Azuara, haya una afinidad con el partido que tiene poder. ¿Por qué, doctor? Porque la democracia es... Exactamente, ¿no? La democracia es perfectible, doctor, y al ser un sistema perfectible, decía Winston Churchill, que es el peor de los sistemas a reserva de los demás, ¿no? O sea, es el sistema menos malo. Y en este sistema democrático, pues no hay forma de llegar a una posición de poder actualmente si no es que se tiene una vinculación con un grupo político. Los independientes, pues nos hemos dado cuenta que sí, en su momento, algunos de ellos incluso fueron hasta gobernadores, ¿no? Diputados, pero que al final del día, pues tenían ese respaldo político, doctor. Bien, pues muchas gracias a ustedes, estimados cibernautas, que nos apoyaron estando con nosotros en todo el programa, y esperamos que el próximo jueves estén también con nosotros a la misma hora y por el mismo espacio. Sí, así que... Semana Santa. Así de veras. Nos vemos regresando de Semana Santa, mi querido Regresando doctor. Semana Santa nos vemos, porque en la Semana Santa a lo mejor hay algún programa que sea de interés para colocarlo, ¿verdad? Es correcto, doctor. Bien, bueno, pues muchas gracias. Agradezco al equipo de producción que encabeza el doctor Héctor Montes de Oca, y que en este momento lo representan aquí todos los colaboradores de este Acrópolis Multimedios. Muchas gracias a todos. Pásenla bien. Un saludo. Hasta la próxima.